2 continentes, 2 hemisferios, 3 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a concluir con el tema que ya veníamos hablando el mes pasado en el episodio en colaboración con nuestro arborista experto Antonio Abril. Pero antes de comenzar, bienvenido Fernando, qué gusto que estés nuevamente aquí por el podcast, lo mismo para ti Antonio. Hola Claudio, ¿qué tal? Contentísimo yo también y además me encanta. Al principio pensaba que te habías equivocado, pensaba que habías dicho 2 continentes, 2 hemisferios, 3 profesionales, pero ahora me queda claro que es que tenemos el placer y el gran gusto de volver a tener a nuestro arborista Antonio, como tú bien has dicho. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Fernando, muy buenas Claudio. Pues nada, encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Para aquellos que nos escuchan asiduamente, en el episodio en colaboración del mes pasado ya estuvimos hablando sobre las palmeras en el jardín. Vimos algunas características, las partes de las palmeras, pero quedaron muchas preguntas sin responder. El tiempo es tirano, no nos alcanzamos a organizar para poder responder y además te invitamos a que hicieras alguna consulta de aquellos temas puntuales que te interesan, sobre todo con el mantenimiento de las plantas para que estén siempre lindas, que las palmeras siempre estén ahí mostrando todo su esplendor. Para lo cual, este episodio va a continuar con ese tema, vamos a seguir hablando de palmeras, vamos a hablar del mantenimiento. El vamos es una forma de decir, nosotros le vamos a dar las preguntas a nuestro arborista experto y él va a ir comentando sobre todo cómo se mantiene, qué posibilidades tenemos de que nuestras palmeras se enfermen en función de su experiencia y cómo cuidarlas. Así que, Fernando, te dejo a ti para que le des la primera consulta a Antonio. Muy bien, pues vamos allá. En el episodio anterior, el del mes pasado, en colaboración, que también estuvimos con Antonio, tuvimos ese placer. Quisimos enfocarlo el episodio más como una clase magistral, la primera parte de una clase magistral sobre palmeras. Lo que pasa, Antonio, te comento, es que hemos recibido muchísimos comentarios por las diferentes vías, por redes sociales o por comentarios del podcast, que los oyentes más asiduos nos comentaban, hombre, ya que tenemos la oportunidad de tener a Antonio en el podcast, ¿por qué no darle un enfoque un poquito más personal? O sea, en lugar de dar una clase magistral, ¿por qué no nos cuentas, Antonio, cuando te vayamos acribillando a preguntas, le des un enfoque más personal? O sea, no darnos una clase magistral de, por ejemplo, cuál es el mantenimiento general que necesitan las palmeras, sino cómo lo haces tú, cómo se hace en tu zona. No hace falta que abarques todas las palmeras, porque si en tu zona, por ejemplo, solo hay 2 o 3 tipos de palmeras, pues solo hablar de las que tú haces, pero lo que nos interesa o lo que les interesaba a todos los oyentes que nos han contactado era conocerlo desde un punto de vista más personal tuyo como arborista certificado y que nos cuentes truquillos y ese tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta, o para entrar en materia, lo que nos interesa saber es un poquito en general el mantenimiento. O sea, somos propietarios de un jardín, tenemos palmeras en nuestro jardín de diferentes tipos. Y un poquito para ya ir entrando y rompiendo el hielo, el mantenimiento en general de una palmera, ¿cómo lo haces tú? ¿O cómo se hace? ¿O qué hay que hacer para mantener una palmera? ¿O las palmeras realmente es que no necesitan mantenimiento? Cuéntanos. Bueno, las palmeras es una de las plantas que menos mantenimiento necesita nuestro jardín, ¿no? Por eso se colocan muchas en jardines y en calles, ¿no? Al principio de trasplantarlas sí es verdad que necesita un poco de agua, pero después la verdad que se mantiene bastante bien sin apenas mantenimiento. O sea, no hay que estar pendiente de abonarla porque no lo necesita. No hay que estar regando continuamente con un sistema de riego, que si lo hace, pues perfecto, ¿no? Pero no es una planta que requiera muchos cuidados en sí como cualquier otra que podamos tener en el jardín. Y entonces si yo te digo, yo qué sé, por ejemplo, te digo, dame el precio de mantener una palmera, ¿tú qué vas a incluir en ese precio? O sea, ¿cuáles son las labores? Para que tú me pudieras decir, tú imagínate que yo tengo en un jardín 10 palmeras y que te contrato solamente para que me hagas el mantenimiento de las palmeras, nada más, el resto del jardín nada. Uh-huh.
me pondrías, no sé, en un presupuesto me pondrías, pues mira, voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo que se podría incluir? Bueno, también depende del tipo de palmera, ¿no? Si, por ejemplo, son Washingtonias las que tienes, pues lo que te incluiría básicamente es una poda anual y una revisión del estado de la palmera, poco más. Si fuera, por ejemplo, la Phoenix canariensis, ahí sí tendría que ir cada 2 meses para hacer tratamientos preventivos contra el picudo. Pero más que nada es por la enfermedad del picudo, no porque la palmera lo necesite realmente. Es por las enfermedades estas que tenemos, del picudo, paisandicia y estos bichos que vienen a molestar un poco, por lo que tenemos que tener un poco más de cuidado. Pero por el resto, la verdad que de un año a otro se mantienen bastante bien. Ahí me queda una pregunta que en realidad también la había hecho la audiencia. Estabas hablando de hacer una poda al año. ¿Cómo haces esa poda? Porque tenemos palmeras que tienen unos tallos, unos troncos larguísimos y estás a lo mejor a 10 metros de altura. ¿Cómo te trepas a la copa? ¿Cómo realizas la poda? ¿Qué herramientas estás utilizando cuando estás allá arriba tan lejos del suelo? ¿Y cómo manejas el vértigo? Porque creo que una de las cosas que también nos preguntamos todos es cómo es estar allá arriba, sentirse seguro, viendo el suelo tan lejos y sabiendo que si uno se cae termina como mancha roja en el paisaje. Bueno, pues la verdad que la formación ayuda, ¿no? Haciendo formación, pues se siente uno más seguro, ¿no? Va conociendo los materiales que tiene uno disponible para hacer ese tipo de trabajo y poco a poco va confiando uno, va cogiendo sensaciones, porque al final todo se trata de coger sensaciones cuando está uno podando en una palmera, ¿no? Tiene que dar por hecho que la palmera se va a mover y eso no quiere decir que se vaya a caer. Al final es coger confianza en uno mismo poco a poco y cada vez una un poquito más alto, otra vez otra un poquito más alto y cuando te das cuenta estás podando palmeras de 20 metros. Antes, Antonio, comentabas que, por ejemplo, en Washingtonia se recomienda una poda al año, ¿no? Aquí lo que nos pasa en la zona donde estoy yo estoy un poquito más al norte, recordemos que tú estás por la zona de Sevilla y yo estoy por la parte de por encima de Barcelona, por Gerona. Aquí lo que nos ocurre muchas veces es que en verano, más o menos, yo calculo que será julio, muchos clientes nos piden que subamos a las Washingtonias, pero a cortar solo la flor. ¿Y por qué? Porque muchas están plantadas cerca de las piscinas y la flor mancha muchísimo la piscina. Eso es una cosa que nos ocurre. Y luego durante el año también nos pasa que se van secando algunas hojas, o sea, la palmera está verde preciosa y de repente le salen 3 hojas amarillas. Y luego ya está la poda que hacemos normalmente en enero, febrero, que ya es quitarle un poquito, aunque a la Washingtonia no solemos quitarle mucha hoja para que no se haga tan alta. ¿En tu zona ocurre lo mismo o al ser un clima más caluroso allí no ocurre tanto este problema y tus clientes no se quejan tanto de las flores? No, sí, eso es típico, ¿no? Aquí pasa lo mismo, aquí pasa igual. Lo que pasa que yo intento hablar con mis clientes, ¿no? Y les explico que si en vez de podar las palmeras ahora, porque claro, mucha gente llega el otoño y dice, venga, vamos a podar, podamos todo, ¿no? Pero las palmeras es verdad que es recomendable podarlas a partir de julio, porque es cuando ya ha echado toda la flor. Si tú la podas en febrero, marzo, abril o mayo, te va a volver a echar esa flor. O sea, la has podado y al poco tiempo va a tener esa semilla y va a estar manchando la piscina o el jardín. Pero sin embargo, si pospones esa poda para julio, la vas a podar y ya no te va a volver a echar semilla hasta la primavera siguiente. Por lo tanto, es más duradera esa poda. Buen truco. Me gustaría comentar también que el tema de la poda de palmera se recomienda podar, digamos, de la línea horizontal hacia abajo, ¿no? El recto no, porque mucha gente entra en el error que se piensa que contra más hojas le quiten, más te va a durar esa poda, ¿no? Y es todo lo contrario. Al final echan más hojas más rápido y
y te dura menos la poda. Así que como lo estás haciendo, Fernando, lo estás haciendo bien. Bueno, genial. Lo único que tú dices, en lugar de podar en enero o febrero, que ahora estamos podando en esas épocas, bueno, por el picudo rojo, ¿no? Se recomienda o se recomendaban los protocolos podar en invierno porque aquí nosotros sí que tenemos frío. Bueno, tampoco es que hiele, pero sí podemos llegar a 2 grados. Y decían que el picudo rojo con frío está dormido y que entonces es la época de podar. Pero tú Claro, recomendarías atrasar la poda un poquito lo máximo que se pudiera, hasta junio o así. claro, es que, claro, yo cuando me dices poda de palmera, a mí se me viene a la mente Washingtonia porque es lo que más tengo por aquí. Pero sí es verdad que si se trata de de una canaria, no lo voy a podar en verano, porque no es lo recomendable porque atrae picudo. Sí es verdad que esperaría a que sea invierno, pero también es verdad que la Phoenix canariensis no te va a echar esa cantidad de semilla que te echa una Washingtonia. Si acaso tengo que podarla en verano, me limitaría solamente a quitar la semilla o los dátiles o lo que tuviera, pero no le quitaría hojas. O Ujú. sea, es que depende un poco de cada palmera, las necesidades y del momento en que estamos. Vale, porque Washingtonia, ¿vosotros no tenéis problema con picudo en Washingtonia? Muy poco, muy poco. Es mínimo, vamos, yo en todas las palmeras que he tratado y que llevo, yo solamente he visto un caso de picudo en Washingtonia. Vale, nosotros aquí tenemos más casos. No mucho, o sea, es bastante resistente, pero se ven. No es algo que cueste encontrar, se van viendo Washingtonias muertas. ¿Y tienen el ataque en la base? No, arriba en la copa. Arriba, ¿no? Sí, arriba Pues, se seca completamente arriba. pues yo solamente he visto un caso aquí en Sevilla, mío particular que lo he vivido yo, y ha sido un ataque en la base de la Washingtonia. Así que Sí. fíjate. Antonio, te hago una consulta porque por ahí no todos conocen bien lo que es el picudo. De hecho, aquí en la zona donde estoy yo, no podríamos hablar prácticamente de tener casos de picudo. Eh, ¿Qué es exactamente? Porque se está hablando del picudo rojo, nosotros conocemos, es un escarabajo, más bien rojizo, pero ¿cuál es el ciclo de vida del picudo de este escarabajo en la palmera? Porque estamos hablando que pueden haber daños abajo o daños en la copa en la parte alta. ¿Cuál es el ciclo realmente que hace el picudo dentro de la palmera? Bueno, depende de la palmera, Ujú. porque es verdad que en las canerensis, que son las que primero ataca, va directamente a, digamos, a la yema apical, que es la que se come. En datilera, que he visto muy pocos casos, la Phoenix datilífera, he visto muy pocos casos, y es verdad que no ataca tanto en la yema, sino un poco más abajo, aunque después se come la yema también. No lo sé, no he tenido muchos casos como para decir esto es así. Y en la Washingtonia, como he dicho, el único ataque que he visto en Washingtonia ha sido en base. Así que Fernando me dice que él ha visto también arriba. Pues no sé, a lo mejor aquí cuando tengamos más casos en Washingtonia, pues seguramente tendré más experiencia y tendré más casos de diferentes ataques en diferentes palmeras, ¿no? Pero ahora mismo, ya te digo, en la Phoenix canariense, de hecho quedan muy pocas por esta zona, lamentablemente, y en el resto de palmeras, afortunadamente, no estamos teniendo tantos ataques. Ujú. Lo que hace el picudo rojo, Claudio, es que para responder un poquillo a lo del ciclo que comentabas, lo que hace es que pone huevos, normalmente lo puede poner en el tronco también, por eso comenta Antonio que en la base de la palmera también puede haber ataque, pero normalmente pone huevos en las hojas de las palmeras y luego cuando el huevo se convierte en gusano, el gusano va por la hoja hacia el punto de crecimiento de la palmera, que es lo más tiernecito, lo más rico, es el cogollito de la lechuga. Y entonces va allí y allí se empieza a alimentar. Y el problema que tienen las palmeras es precisamente ese, que como solo tienen un único punto de crecimiento, si hay un gusano que se lo come, pues la palmera muere, ¿no? Pero como dice Antonio, a veces no se sabe por qué, en lugar de ir a ese punto tiernecito, a veces atacan al tronco. A veces también en Fénix hacen como una especie de un agujero en medio del tronco y empiezan a comer por ahí.
pero lo normal es que vayan al punto de crecimiento, o sea, a la copa arriba. Y en Washington y aquí en nuestra zona, quizás porque hace más frío o en invierno o lo que sea, no hay tantos ataques a tronco. Esto lo estoy viendo yo a través de la tienda online, de las consultas que me hacen a través de mi página web. Yo veo que en la zona del sur hay mucho más ataque en tronco que en la zona norte. Sí, por eso una de las cosas que tenemos que revisar los podadores cuando tenemos que podar en palmera es que vamos subiendo y vamos golpeando el tronco. Porque a veces tiene ¿Y una con qué? cavidad que no te das cuenta. ¿Con qué lo golpeas? Lo puedes golpear con la mano o con la misma eslinga de acero que lleva, con el final de la eslinga, que tiene como un de estos de acero, vas golpeando y vas escuchando el sonido. Si suena hueco, dices tú, quieto, aquí pasa algo y tienes que ponerte ahí a mirar a ver qué cavidad tiene, a ver qué profundidad tiene y a ver si se puede subir o no se puede subir. Pierde resistencia el tronco y se podría llegar a quebrar si hay muchas galerías. Claro, también depende, ¿no? Depende, tiene que tener un hueco bastante grande para que un tronco de la palmera se caiga, porque son bastante resistentes. Pero es verdad que si tú vas subiendo, digamos, en espiral por el tronco, no se recomienda subir solamente por una cara del estípite, ¿no? Se recomienda subir en espiral para tú tener una ojeada de todo el tronco mientras vas subiendo, por si hay algo que se te escapa al otro lado, ¿no? Y vas golpeando, vas escuchando, si tienes alguna duda, mira, si ves algo que suena hueco, con la misma mano puedes desprenderlo a ver si es profundo, si es muchas veces una pequeña lámina de corteza que se desprende un poquito. Eso no tiene importancia y puedes seguir subiendo, pero si ves ya algo que te preocupa, pues ahí ya la decisión del podador de decir, quieto, aquí pasa algo, esto hay que analizarlo mejor, yo me bajo. Imaginemos que llegaste a la copa y te encontraste con ataque de picudo. En algún momento comentaste de una cirugía que se le hace. Más allá de Sí. después que podemos hablar del tratamiento, me interesa conocer cuál es esa cirugía que le estarían haciendo ahí arriba en ese punto de crecimiento, en esa yema apical. Bueno, la cirugía no es más que limpiar la yema apical, quitándole, digamos, tú cuando llegas quitas el cogollo que está podrido, quitas todo lo que tenga malo, lo vas limpiando y hasta que llegas a la yema apical, que se ve como una especie de flor blanca, y ahí ves ya que está mordida por los gusanos y dependiendo del nivel que tenga de vida, o sea, si está muy comida o está poco, ahí está la clave para que esa palmera sobreviva o no. Al final, si digamos, se limpia todo, se deja todo limpio de gusano y se le echa ahí una ducha de insecticida y espera que la palmera brote por ahí, que vuelve a brotar. Antonio, pero lo has expuesto como algo, al decir no es más que subir y limpiar como si fuera algo fácil, pero es asquerosísimo, o sea, el olor a podrido es horrible Sí, y sí. si eres un poco aprensivo, ver los gusanos ahí que son gordos es una tarea terrible. Lo digo más que nada porque lo has puesto como algo muy bonito. Ah, voy a subir a la palmera que huele a rosas y los gusanos son muy amigables. Pero es todo lo contrario, ¿verdad? Es desagradable, es desagradable. Lo que pasa es que al final uno acaba acostumbrándose, ¿no? Al final uno lo acaba acostumbrándose. Ah, mira, pues no tiene tanto. Tiene aquí nada más, mira, mira, son como dedos. Pero, pero no, se hace. Sí es verdad que antes, bueno, todavía lo hacen en algunos sitios, cuando se hace la cirugía, se tendía a dejar lo que es el tronco sin hoja. Y ahora por estudios y demás que han hecho, se recomienda dejar todas las hojas posibles en la palmera, porque al final está alimentando a la palmera por esa hoja y le puede venir bien para ayudar a que rebrote. Entonces lo que se hace, digamos, nosotros le llamamos abrir una ventana. Quitas las hojas que te molestan para tú llegar a lo que es al cogollo de la palmera y a partir de ahí ya trabaja, pero el resto de las hojas se quedan. Yo he hecho a veces la prueba de una palmera muy atacada que necesitaba cirugía. Yo he hecho la prueba de no hacer la cirugía, simplemente porque el cliente no quería pagarlo. Y
En muchos casos la palmera ha vuelto a rebrotar sin necesidad de la cirugía. ¿Qué opinas de esto? No, puede ser también. Si al final le has hecho un tratamiento y la yema no estaba muy afectada, pues ha podido brotar perfectamente. La cirugía también es un poco para visualizar en qué estado está la yema apical, ¿no? Porque hay veces que cuando empiezas a quitar, dices tú, es que me estoy quedando sin cogollo. me estoy quedando sin nada y esto no va a brotar, entonces se procede a la tala y ya está. Pero es verdad que a veces dices, mira, pues tenía poquito. Es como también para tú identificar a ver en qué estado está esa palmera, ¿no? Ujú. Ahí comentaste en el caso de que la planta esté muy dañada, que posiblemente haya que talarlo. Y se me vino automáticamente a la mente la imagen de ese podador que estaba sobre una palmera al estilo de las que salen en Estados Unidos en todas las películas, esas de tallo delgado y muy altas que corta la parte superior y empieza a sacudir al podador como si fuese una bandera. Sí. Cuando hay que podar y que tenés que hacer un trabajo de ese estilo, que hay que talar la palmera, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo te trepás? ¿Qué herramientas usás para subir? ¿Cómo organizás la caída de todas las hojas para que no haya daños en las plantas, en el resto de las plantas del jardín y para que no termines como el del video ese, zamarreado como si fuese una bandera con el respecto al tronco? Bueno, con respecto al hombre este del vídeo, yo siempre me acuerdo de una persona que decía, y tiene razón, ¿no? Dice, cuando vas a hacer una tala, si haces cortes grandes tendrás problemas grandes. Si haces cortes pequeños tendrás problemas pequeños. Está bueno. Muy Y, bien, muy sabio. y este hombre pues cortó un trozo bastante grande de palmera y tuvo un problema bastante grande también. Sí. Entonces, el tema de trepar las palmeras siempre había un poco de polémica, ¿no? Porque hay varios métodos y, en fin, está el método de utilizar las típicas espuelas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un poco de confusión con la gente. Las espuelas, hay diferentes tipos de espuelas, ¿vale? Hay unas espuelas que son, digamos, como un único pincho, ¿vale? Afilado, que son espuelas de tala. Esas espuelas se utilizan únicamente para talar, porque la verdad que le hace unos agujeros al estípite enormes que después eso puede tener problemas, ¿no? Por eso se utiliza solamente para talarlo. La gente sube con esa a podar palmeras y eso está totalmente prohibido. No deberían de subir con ese tipo de espuelas. Hay otras espuelas que son las que utilizan en la zona de Elche, que es donde más palmeras hay, donde son los palmereros por excelencia aquí en España, y que son unas espuelas que tienen como una doble púa, lo que hace que esa púa no penetre tanto, no se clave tanto en el tronco, por lo tanto no hace tanto daño. Y son las espuelas de palmereros, que se utilizan para podar las palmeras. Pero a mí personalmente tampoco me hace mucha gracia ese tipo de espuelas. Entonces, ¿cuándo utilizamos esas espuelas? Cuando, por ejemplo, tenemos que podar una palmera washingtonia y tiene el tronco con las tablas de que no haber afeitado ese tronco, ¿no? Y tienes que subir. Porque el otro sistema que tenemos para subir es la bicicleta, pero la bicicleta es muy cómoda, es muy práctica, no hace nada de daño al tronco. Pero es verdad que tiene que tener el tronco limpio para poder subir. Entonces, cuando no podemos subir con la bicicleta, que es lo más recomendable, y tenemos las tablas que nos lo impiden, pues subimos con las espuelas estas que tienen en Elche, que de doble púa. Vale, ¿y es cansado subir con... ¿Qué es más cansado, subir con bicicleta o subir con espuelas? O Subir con con, las espuelas de tala. subir con espuelas es más cansado. Es más cansado porque está siempre en tensión, tiene las piernas en tensión todo el rato y está siempre como con la eslinga tirante porque tiene todo el peso echado en las eslingas. Es muy incómodo, es muy incómodo. La bicicleta, es verdad que al principio cuesta porque tienes que estar acomodando los flejes que tiene digamos, al grosor del tronco para que te quede ajustada. Pero una vez que te acostumbras,
es súper cómodo. Una vez que te acostumbras, no quieres ver las espuelas. a mí me pasó. Lo que sí es verdad también, hablando de los métodos de subir y demás, que poca gente lo hace y es una cosa que es muy recomendable, ¿no? Es que el podador tiene que subir con una cuerda, ¿vale? Y una vez que llegue arriba, lo primero que tiene que hacer es, digamos, atar esa cuerda al tronco y dejar esa cuerda como un sistema para tú descender después, que te puedes enganchar en esa cuerda con un sistema y bajar por ahí más cómodamente que con la bicicleta, que es más lento. Pero también es muy recomendable dejar esa cuerda por si a ti te pasa algo y te tienen que rescatar. Porque si tú estás con las espuelas o con la bicicleta y no tienes cuerdas, si tú estás en una palmera grande de 15, 18 metros y tienes cualquier problema y no puedes bajar, ¿cómo te rescatan? Es que no pueden. Es que se complica mucho, tienen que llamar a los bomberos, ¿no? Como yo digo. Entonces, si tú tienes una cuerda instalada y tienes a un compañero con un arnés y un sistema, el compañero en un momento dado podría subir y poder bajarte de la palmera. Aquí sabes lo que pasa, aquí no hay una cultura del palmerero arraigada porque estamos demasiado al norte de España y bueno, tampoco es que haya tanto número de palmera por metro cuadrado, ¿no? Entonces quizás ni siquiera se justificaría, ¿no? Que una persona fuera de profesión podador de palmeras, ¿no? Entonces aquí se hace un poquillo casi como que se puede. Tampoco son tan altas aquí todavía porque se empezaron a plantar no hace tantos años. Y se suelen hacer o con camión grúa, las que hay suerte que están cerca de la carretera, o que en el jardín se puede entrar con el camión. Y si no, se hacen simplemente con escalera, con una escalera de 14 metros. ¿Cómo lo ves tú esto? Para ti será un disparate, ¿no? Subir con una escalera a una Washingtonia, por ejemplo. Lo malo es que cuando no te llegue la escalera, ¿qué vas a hacer? ¿No? Mientras llegue la escalera y las dejes bien atadas, no hay ningún problema, ¿no? No es como un árbol. Con un árbol sí es verdad que es una locura podarlo con una escalera. Pero una palmera en un momento dado, yo lo he utilizado a lo mejor cuando he tenido que hacer una Washingtonia que tiene todas las tablas en el tronco. Entonces digo, mira, si me llega la escalera, pues estupendo, pongo la escalera y podo y fuera. Bueno, aquí como no son muy altas, el plan es que cuando sean muy altas, jubilarse. Es otra opción también, ya le tocará a otro, ¿no? Exacto. Ahí estabas comentando del tema de las tablas en el tronco de una Washingtonia, que te estás refiriendo a la base de la hoja que queda pegada al tronco. Quitarla, si yo no he interpretado mal, recibe el nombre de afeitado. ¿Cómo se realiza ese proceso? Sí, afeitado, cepillado. En Washingtonia se realiza con un cúter. Con un cúter que utilizamos para abrir las cajas y demás. Pues con ese tipo de cúter mismo puedes cepillar una palmera Washingtonia. Al final son unas láminas con unas fibras muy finitas que lo que hace es que va recortando por la base y va subiendo y va tomando esa forma de afeitado, ¿no? Es un trabajo que es entretenido porque es lento, pero es verdad que estéticamente queda muy bien. Comentaste la vez pasada que si había una palmera que tenía todo el estípite con las tablas, que por año solamente se podía ir afeitando o limpiando 1 metro para ir preservando también la planta. Claro, tenemos que pensar que una palmera de ese tipo en estado natural, al final tú ves un tronco con un montón de hojas secas hasta la base, ¿no? Y todo eso es protección al mismo estípite, ¿no? Si nosotros ya de por sí le vamos quitando la hoja, ya le estamos quitando protección. Y si encima le quitamos también las tablas de una vez un montón de metros, pues al final podemos provocar quemaduras, podemos provocar esos cracks que lo llaman, que es como una línea, una grieta transversal en el estípite. Porque claro, ahí mantiene humedad, mantiene propiedades que nosotros si se las quitamos muchos metros del tirón, pues podemos provocar daño, ¿no? Entonces, por eso decía de 1 metro para que la palmera le vaya dando tiempo a acostumbrarse poco a poco a esa nueva situación. Aquí, como te comentaba, que no hay mucha cultura de la palmera.
La verdad que la Washingtonia no se suele afeitar, pero he observado en muchas una cosa curiosa, a ver si me sabes decir primero si también pasa en tu zona y si sabes por qué pasa. Y es que la Washingtonia no se afeita, se deja el tronco como está y ya está, Ujú. pero de repente empieza a crecer, ya supera los 10 metros, por ejemplo, y de repente ella por sí sola empieza a desprenderse de los restos de hoja cortadas, de las tablas. Sí. Y se queda a lo mejor, por ejemplo, imagínate, para que el oyente visualice un poquito lo que yo quiero decir, se queda la palmera con las hojas verdes arriba del todo, de repente 3 o 4 metros de tronco totalmente limpio y de repente otra vez el tronco, como no se ha afeitado nunca, pues el tronco con todas los restos de las hojas cortadas, ¿no? Esto pasa allí también. ¿Y por qué ocurre esto? Que se limpia ella sola, pero solo un trozo. Sí, eso pasa. Y eso se llama que la palmera ha entrado en autopoda. O sea, la palmera, en el momento que llega a cierta altura, dependiendo también un poquito de las condiciones que tenga en el terreno y demás, llega un momento que entra en autopoda. O sea, los que podamos palmeras altas lo sabemos perfectamente porque cuando una palmera muy alta llegas arriba, no te hace falta el cúter para quitarle las tablas, lo quitas con la misma mano. Entonces esa palmera ya está en autopoda y lo que hace es que se va desprendiendo. Supongo, creo yo, que es porque es como un mecanismo de defensa que tienen cuando ya son altas. Cuando ya son altas, que le pega mucho el viento, dice, pues ahora entro en autopoda y soy mejor frente a viento fuerte, ¿no? Yo creo que es por eso. Tienen que ir por ahí los tiros. Ujú. Pero es curioso y además los podadores lo agradecemos mucho cuando tenemos que poner palmera alta. Después también una cosa que me gustaría comentar que está totalmente prohibido por esto mismo es que cuando una palmera es muy alta y tiene muchas hojas secas, está totalmente prohibido podar palmeras como hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? De, digamos, desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces se te forma como un montón de hojas entrelazadas entre sí, ¿no? Y tú estás podando y se te cae encima. De hecho, ha habido podadores que han muerto por eso. Se le ha caído todo el cogollo de hoja seca encima y se han asfixiado y han muerto. En Estados Unidos hubo un caso que pasó eso, que lo tuvieron que ir los bomberos a rescatarlo y la verdad que el pobre hombre pues no sobrevivió. Entonces, a partir de ahí, ya dijeron, cuando una palmera es muy alta y tiene muchas hojas secas, está totalmente prohibido podarla desde abajo hacia arriba. O sea, tiene que ser desde arriba hacia abajo. Ahí ya se nos complica un poco, porque digo, bueno, si te llega una plataforma no hay problema, pero muchas veces cuando son tan altas la plataforma no te llega. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay una técnica que es pasando una cuerda por encima de la palmera, digamos que atraviese todo el cogollo y amarrándolo en base y subiendo por el otro extremo de la cuerda. Entonces vas subiendo por fuera de la hoja hasta el cogollo y ahí ya instala un sistema nuevo y vas podando hacia abajo. Es complicado, es un rollo, la verdad es un rollo porque es mucho trabajo y pasar la cuerda, la verdad que cuesta mucho, pero es más seguro. Sí, eso yo lo he visto, como que tienen una especie de onda de gomera, no sé cómo le llaman ustedes Sí, allí, la ondilla, la ondilla. y que tiran la soga o el cabo por encima de la copa de la palmera, haciendo mucha fuerza, apuntando y lanzando esta soga hacia el otro lado para hacer esa atadura que estabas comentando. Ujú. Ahora ya entonces como que me queda también un poco más claro cuándo se utiliza esa técnica. Sí, al final es una ondilla, un peso con un hilito muy finito, pero bastante resistente, que se pasa por encima de la palmera. Cuando está en el otro lado en el suelo, le atas una cuerda y empiezas a tirar del hilito finito hasta que pasas tu cuerda por el centro y ya le haces un amarre en base, igual que treparas a un árbol por una horquilla, pues lo mismo. Haces la misma técnica y subes con la misma técnica como si fuera un árbol. Sí, la verdad que interesante el tema. Antonio, dentro de las consultas que recibimos desde el episodio pasado, algo que había como generado cierta curiosidad era esto que comentaste en su momento de que cuando se trasplantan las palmeras, muchas veces
el diámetro del tallo se hace más delgado, como si fuese el cuello de una botella. Y la pregunta era, ¿por qué ocurría eso en las plantas? ¿Por qué de un momento para el otro las plantas, cuando fueron trasplantadas, ya no siguen manteniendo ese mismo diámetro y se hace más angosto? E incluso yo te había mandado también por WhatsApp una imagen de palmeras en donde esto ocurría 2 veces. Al momento del trasplante, después desarrolló más tronco y luego volvió a hacer ese angostamiento como si hubiesen sido 2 trasplantes distintos. ¿Podés comentar a la audiencia por qué el tallo se hace más chico? Sí, al final, si tú cambias una palmera de sitio, al final la palmera se adapta a los nutrientes que tiene y digamos que ella sabe los nutrientes que tiene y hasta dónde puede llegar, ¿no? Son expertas en eso. Dice, yo aquí tengo, por ejemplo, yo aquí estoy en Málaga, tengo una temperatura de lujo, estoy en una tierra que está muy bien, aquí puedo engrosar hasta tanto. Si de buenas a primeras lo sacan de Málaga y lo llevan allí donde está Fernando, seguramente dirá, aquí tengo menos temperatura, el suelo es un poquito peor, tal, no puedo crecer tanto porque si no, no sobreviviría. Entonces, ¿qué pasa? Que hace el estípite más pequeño y crece menos. Es una forma que tienen ellas de adaptarse a lo que tiene. Entonces, nos podemos encontrar en que vemos un estrechamiento en un estípite en un momento dado, que posiblemente sea por el trasplante, porque claro, al trasplantarla la han cortado raíces y la han llevado a un sitio, mientras que ha echado raíces nuevas y tal, pues ha pasado un tiempo que la palmera no ha estado alimentándose, por lo tanto no ha podido engrosar ese estípite. Vemos ese estrechamiento. Puede pasar que a lo mejor ha estado en un vivero, en una maceta, mucho tiempo, y después lo hemos llevado a un jardín, lo hemos puesto en el suelo y pasa justo lo contrario, que vemos que empieza estrechito y después vemos que engorda, ¿no? Y es por eso mismo, porque ahora tiene un terreno nuevo y tiene más propiedades esa tierra y dice, pues aquí puedo engordar más y engordo más. Sobre este tema me surgen dos dudas. Una, ¿estos estrechamientos se pueden originar también haciendo una poda muy excesiva? Sí. Y dos, ¿estos estrechamientos podrían suponer un punto de rotura de la palmera? Sí, las dos. Sí y sí. Sí. Claro, al final, si hacemos una poda muy severa, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Las plantas se alimentan por la hoja. Si hacemos una poda muy severa, que dejamos el típico plumerito con las primeras hojas, esas hojas son muy jóvenes, no tienen la capacidad fotosintética que tienen las hojas más adultas, por lo tanto, pasa hambre. Y en este momento pues se puede provocar un estrechamiento, vamos, de hecho se provoca estrechamiento por eso. Y después un estrechamiento puede ser un problema, sí. Lo que pasa es que hay que ir observando y hay que ir viendo la evolución que está llevando esa palmera con ese estrechamiento. Porque la evaluación de palmera es complicado, es lo más complicado de evaluar que hay. Entonces es que simplemente ir observando a ver cómo va, qué problemas puede tener, en fin, y observarlo y mantener una revisión anual mínimo. En las fotos que pasó Claudio de palmeras en su viaje a Chile reciente, y que las pasó por el grupo de WhatsApp, estaban torcidas las palmeras. ¿Por qué las palmeras? Bueno, eran palmeras tipo Washingtonia. ¿Por qué las palmeras no crecen rectas? Pueden crecer torcidas. ¿Y es peligroso eso, que crezcan torcidas o nunca caerían? No tiene por qué ser peligroso que crezca torcida. Normalmente, cuando una palmera está torcida es porque va buscando la luz. Al final es por fototropismo que se llama, va buscando la luz y va buscando el sitio igual que una rama de un árbol. Pues al final no tiene por qué ser peligroso porque la palmera sabe, digamos que sabe poner defensa a ese tipo de problema que tiene porque ella sabe que está torcida en ese punto. No sé, Fernando, si vos te recordás en este momento, o Antonio, que también nos habías comentado que te había llegado alguna consulta de forma directa a través de tu cuenta de Instagram, que quieras compartir acá o
que haya quedado sin responder hasta este momento? Sí, vamos, me han llegado varias preguntas y todo va enfocado en el tema de cómo subir a la palmera, ¿no? La gente tiene muchas dudas porque ven que suben con espuelas y tal, y yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Hay que diferenciar las espuelas que son de tala, que es solamente para talar, y las espuelas que usan en Elche. Digo que los que son Elche porque son las que las inventaron, y son las que se utilizan para palmeras, ¿no? Pero ya te digo, la mejor forma, la más segura y la más cómoda al final es la bicicleta. Además no hace nada de daño al estípite y yo recomiendo siempre la bici. Y cuando no se puede usar la bici, porque hemos dicho que el tronco esté sucio y demás, las espuelas, pero la de doble púa. No la de una única púa, que esa solamente es para tala, como hemos dicho. Y te hago otra consulta. Ya te subiste a la palmera, estás arriba. La poda, cuando vas a eliminar inflorescencias o vas a tener que cortar hojas secas, se realizan con serruchos de mano, con motosierras, se combina, se usa una o la otra dependiendo de el tipo de palmeras, se utilizan tijeras de podar. ¿Cómo es el trabajo habitual? ¿Cuál es tu arsenal, el que te colgas alrededor de la cintura cuando te vas a trepar para hacer un trabajo? Bueno, pues ya te digo, también depende un poco de la palmera. La guachi, por ejemplo, se suele hacer con motosierra para eliminar las hojas secas, que son las más duras al final. Las hojas verdes la puedes quitar con la motosierra, la puedes quitar con el serrucho. La fluorescencia, sí es verdad que al final utilizas el serrucho, porque claro, si queremos dejar la hoja de la palmera, como hemos dicho, la horizontal hacia arriba, que se queden, muchas veces te quedan inflorescencias por encima de ese nivel de hoja y tienes que ir metiendo el serrucho ahí con la mano como puedas para quitar esa fluorescencia, ¿no? Después hay otra herramienta que se utiliza sobre todo para el otro tipo de palmera, para la canariense y para la datilera, que es una especie de cuchilla plana. No sé, lo llaman de varias formas. ¿Por ahí cómo lo llaman, Fernando, en tu zona? Al no tener cultura de palmeras es que no lo usamos. Me suena a corbillote de algo, pero eso es más para limpiar el tronco. Y sé lo que dices tú, pero aquí es que no se usa y no recuerdo el nombre, la verdad, ¿eh? Bueno, yo me refería al corbellón, nosotros lo llamamos corbellón. Pero el corbellón es como... A ver, Como es una, difícil. como una pala plana, que tiene doble cuchilla, digamos. Como un hacha, pero muy plano, como lo que usan los carniceros para romper los huesos. Sí, un estilo así, un poquito más ancho. Ah, ¿y eso se usa para la fruta también? Para la fruta es algo más como más finito, ¿no? Para fruta se llama gumia. Es Eso, la como un gumia, que no me sale. gancho finito, que eso lo utilizan mucho en Elche, pero fuera de Elche no lo he visto yo mucho. Ah, Y es verdad que yo lo he utilizado, de hecho yo tengo una, y es verdad que se corta para los dátiles y para la fluorescencia, la verdad que va muy bien. Lo que pasa es que a mí me resulta incómodo llevarlo en el arnés, porque es un palo largo y corta mucho y no me gusta mucho llevarlo en el arnés. Pero cuando es a nivel de suelo, la verdad que va muy bien y es muy cómodo. ¿sabes cómo cortamos aquí la fruta nosotros en nuestra empresa? Te vas a reír porque, claro, estoy hablando con un arborista, ¿no? Pero Steel ha sacado una motosierra chiquitita, yo la llamo de juguete, porque Sí. bueno, yo la mal llamo motosierra de una mano. Ya sé que está prohibido trabajar con una motosierra a una mano, ¿no? Pero es súper chiquitita, o sea, es como una pistola. Y te digo la verdad, es una basura de motosierra, o sea, no sirve para nada. Es lo más inútil que ha inventado Steel. Pero para cortar las flores de la Washingtonia es la herramienta ideal. Es genial porque cabe por en medio de las hojas. Y no tienes que hacer fuerza con el serrucho. La máquina va a batería Sí. y corta muy bien la hoja porque la hoja está verde, está tierna y se corta muy fácil sin dañar, porque como lleva un protector por arriba no daña las hojas. Pues, de hecho, quería comentarte que esa palmera, digo, esa motosierra que me estás comentando, es la única que está permitido utilizarla con una mano. Ah, vaya.
Es la única que, porque además si te fijas tiene como una protección por la parte de arriba de la pequeña cuchilla que tiene. Y por eso Sí. mismo es la única que se puede No lo utilizar con sabía. una mano. Yo iba muy precavido y con mucho miedo porque una vez en el grupo de Telegram te hice una consulta de motosierra y te dice sí, y te dije sí, porque esas motosierras que se usan con una mano, y me dijiste, está prohibido, está totalmente prohibido, no existen motosierras de una mano. Sí, bueno, en un curso me dijeron que se llama motosierra de una mano porque te cortas la otra, ¿eh? Yo quiero avisarle a Steel que no me responsabilizo por las opiniones de Antonio y de Fernando, que Porque si quieren patrocinar también el podcast, que lo pueden hacer. Lo siento, Antonio, te ha quedado un sponsor menos. Te voy a decir un truquito, Fernando, para cortar la fluorescencia de las palmeras. Venga, ahora que no nos oye nadie, dímelo. Los cortes con el serrucho en diagonal. Salen súper fácil. En diagonal. En Vale. diagonal. Como lo cortes recto, no sé por qué, pero está duro y si lo corta en diagonal parece mantequilla. Anda, lo probaré. Gracias. Y si te puedo recomendar un serrucho, Ajá. el Silky de Sugoi. O sea, Silky es la marca, Sugoi el modelo. Sugoi, ¿qué es? Con S. S-U. Sí, Sugoi. G-O-I. Sí, Sugoi. tal como suena. Ok. El Sugoi de Silky es un serrucho para poda espectacular. Pues toma nota, Claudio, que a lo mejor Silky sí que te patrocina. Y ya te digo, con ese serrucho y cortando en diagonal, no vas a utilizar más la motosierra de Steel. La de juguete, vale. La de juguete está muy bien para la gente que tiene jardines particulares. Para que Claudio tenga ahí... Para quitar los chupones de los olivos está muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, yo no tengo más consultas, o sea, para no reiterarnos con el tema de las plagas, salvo que Antonio quiera comentar algo en particular en función de su experiencia, qué plagas o qué enfermedades, me refiero a hongos y virus, suele encontrar él en su práctica diaria dentro de las palmeras. Salvo eso, no me estarían a mí quedando alguna otra pregunta. Bueno, yo quería aprovechar, ya que tenemos a Antonio hoy en el estudio, quería aprovechar para saber su opinión como arborista, su opinión sincera sobre, ya que lamentablemente en España, y bueno, en todo el área mediterránea, y creo que ya también en California, en México creo que también, lamentablemente y tristemente lo digo, hablar de palmeras es hablar de picudo rojo, ¿vale? Entonces, siento repetirme otra vez, pero es que ya van de la mano. El que tiene palmeras ahora mismo ya tiene un problema porque hay una plaga que no tiene depredadores naturales y por tanto acaba imponiéndose y acaba matando las palmeras. Entonces, hay un protocolo, en general, no me voy a poner muy técnico, porque no es la idea de este podcast, pero hay un protocolo que dice que las palmeras se han de tratar o bien con duchas. Duchas significa hacer un preparado, una mezcla de insecticidas que estén autorizados con agua y verterlas en la copa de la palmera, y aquellas palmeras que son susceptibles de ser atacadas también en la base, pues también hay que rociar la base con el insecticida. Ese es un protocolo, lo que nosotros llamamos duchas, y luego hay un segundo protocolo que es también, se llama por endoterapia, por inyecciones. Vamos a decir por inyecciones porque la palabra endoterapia quizás a alguna persona no le suena mucho. Entonces se suele recomendar combinar duchas con inyecciones, duchas con endoterapia, o sea, tratamiento químico con tratamiento de endoterapia. La opinión sincera de un arborista sobre esto, lo que me interesa saber y lo que creo que interesa a la audiencia es si los dos tratamientos te convencen como arborista, si crees que los dos son necesarios combinados o te quedarías solo con uno de los dos o con ninguno. Coméntanos. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Yo, sinceramente, a mí la endoterapia no me gusta. No me gusta porque creo que es más complicado de lo que se nos vende, en realidad. Se nos vende que es un tratamiento muy sencillo, que no es invasivo, que funciona y tal, pero yo he tenido experiencias con endoterapia y no me ha gustado el resultado, ¿no?
La endoterapia, el problema que tiene es que depende mucho de la translocación de savia, digamos, que tienen las palmeras dentro. Entonces, te pongo un ejemplo de un caso que me ha pasado. Este verano hemos tenido restricciones de riego. No se ha estado regando una zona donde había muchas palmeras canarias. Se han estado haciendo tratamientos preventivos con endoterapia. Y claro, ¿qué ha pasado? Que no había translocación de savia porque la palmera no se estaba regando. Con los estomas cerrados se le ha puesto la endoterapia y es como si no hubiéramos hecho nada. Han tirado el dinero ahí. Entonces, depende de tantos factores, si de la temperatura que haga, si está la palmera totalmente sana, si está débil, hay tantos variantes ahí que decir que la endoterapia funciona al 100% es complicado. Entonces, yo sinceramente yo no apostaría por la endoterapia. Aparte de que la endoterapia es bastante agresiva, hay que hacerle un agujero al estípite con un taladro de 7,5, creo que es. Y digamos que a modo preventivo lo veo una locura porque, claro, no sabemos si nos va a funcionar o no. Cada X meses tenemos que hacerle 4 o 5 agujeros. Que al final la palmera, esos agujeros no los cicatriza como un árbol. Tú haces un agujero a la palmera y ahí se queda, y lo que puede pasar en ese agujero es que coja hongo, coja enfermedades, coja pudriciones y ese agujero vaya cada vez más grande. Entonces veo muchos problemas para la garantía que da de que funcione. Uh-huh. Entonces nos quedaría solo el tratamiento por duchas, ¿no? Sería el que recomendarías. Sí, por ducha para mí es lo que mejor ha funcionado siempre. Ok. Hay zonas públicas, por ejemplo, parques de acceso público, donde ahora ya en España está prohibido pulverizar. En ese caso solo queda la endoterapia. ¿Crees que entonces es como una lotería, es como cara o cruz? ¿Se hace endoterapia y puede funcionar o puede no? Porque claro, dependiendo de los factores, ¿no? Claro, es que, bueno, tenemos la endoterapia, podemos utilizar otros métodos alternativos, como puede ser a lo mejor el trampeo, podemos utilizar trampas, que eso también nos puede dar datos de cómo está en esa época el picudo. Si tenemos alguna palmera afectada en un momento dado y vemos que está sana, que puede estar funcionando bien la palmera por dentro, podemos ponerle una endoterapia, pero a modo de curativo, no preventivo. En un momento dado, podemos utilizar también los hongos estos, que no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido. La Beauveria. La Beauveria. Beauveria bassiana, creo que es. Sí. Se puede utilizar también. En época de cuando haga menos calor se puede utilizar las duchas con nematodo, que sí se puede hacer. En fin, hay otra serie de alternativas, digamos que se nos complica un poco en la época estival, ¿no? Entonces, si a lo mejor vamos acompañando, digamos, de no podo las palmeras en verano, las Canarias estamos hablando, no podo las palmeras que son más susceptibles del picudo en verano, aparte tengo trampas de feromona que me están diciendo las capturas que voy teniendo y veo que a lo mejor hay más o hay menos, y puedo a lo mejor en la mitad del verano meterle el hongo este que hemos dicho. No sé, yo creo que por ahí puede ir los tiros, ¿no? Más que meter ahí a diestro y siniestro endoterapia por un tubo, nunca mejor dicho. Nunca nada mejor que lo preventivo. Si uno ya va llevando el control con el trampeo, sabe el nivel de riesgo que se corre y después se realizan los tratamientos oportunos. Claro. Fernando, no sé si queda a ti alguna otra consulta. Solo me queda una y es muy, muy, muy importante. Y es saber si Antonio nos acompañarás en más episodios. Sí, claro, podéis contar conmigo todas las veces que hagan falta. Por mí no tenéis ningún problema. Bueno, buscaba una respuesta para que quedase grabada, o sea que muchas gracias, Antonio. Tú la verdad es que siempre dispuesto, o sea que te lo agradecemos un montón. Y no, la verdad que no, Claudio, que no tenemos más preguntas. Bueno, tendríamos muchísimas más preguntas, pero tampoco tenemos intención de que el episodio dure más de lo que está durando. Por lo tanto,
Yo estoy bastante satisfecho, muy contento con toda la información que nos ha dado Antonio. He aprendido cosas nuevas, sé que tengo que cortar en diagonal también las flores. O sea que de momento, y con la promesa que nos ha dicho Antonio de que volverá en un futuro, ya veremos cuándo, pues yo creo que lo podríamos dejar por aquí. Yo creo que sí. Así que, Antonio, nuevamente, muchísimas gracias por tu predisposición, por venir, reunirte con nosotros, quitarle ese tiempo a tu familia para destinarlo aquí a la difusión del conocimiento, para podernos ayudar, tanto a los profesionales como a aquellos amantes de las plantas que están en su casa, que sepan cómo cuidar mejor, en este caso, una palmera. En otro momento hemos hablado de árboles. Así que nuevamente muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que compartes, tanto aquí como en el grupo de Telegram. Nada, para mí es un placer siempre estar aquí con vosotros. Pues bueno, dar las gracias también a la audiencia. Nos veremos, Claudio, nos escucharemos, hablaremos, comentaremos en el próximo episodio, que es ya el de diciembre, en el que cerramos un año más. Con lo cual, ansioso ya de que llegue ese momento, pero hasta entonces desear a toda la audiencia que hagan una buena y genial entrada en las fechas navideñas, fechas clásicas de compartir en familia, y en los sitios donde no haga demasiado frío también fechas clásicas porque normalmente solemos tener algo de vacaciones, para interactuar con la naturaleza y disfrutar del jardín también. Yo espero por estas latitudes que para nuestro próximo encuentro no haga tanto calor, ya que nosotros tenemos aquí el verano, y ese episodio dentro de un mes, a finales de diciembre, cerramos año y cerramos temporada, porque a partir de enero ya empezaría la 7ª temporada del podcast, que se dice fácil, pero que lleva mucho trabajo detrás. Doy fe. Bueno, nuevamente entonces gracias Fernando por tu visita, gracias Antonio por venir y estar aquí en el podcast, gracias audiencia por haber llegado hasta el final de este episodio. No te olvides de compartirlo, de dejar el me gusta y de hacer a través de este algoritmo con el me gusta y el comentario que llegue este episodio, este podcast, a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nuevamente gracias a los dos y hacemos el cierre tradicional para esta ocasión. 2 continentes, 2 hemisferios, 3 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Hasta luego. Adiós.